pues nada, pues decir para las personas que no te conocen, no han visto todavía ningún vídeo tuyo, que bueno, que estás estos días en Barcelona haciendo una serie de eventos como conferencias, terapias grupales y también cursos de formación de todas estas técnicas que tú manejas. Y bueno, pues que naciste en Chile, pero vives en Brasil, ¿verdad? Desde hace muchos años. Sí, vivo en São Paulo, o sea, próximo a São Paulo. No, estoy desde el año 71 en Brasil. Pero me aclimaté, básicamente sí. Yo vengo de una familia sin religión. Entonces, como mi padre era montañista, siempre veía platillos voladores y cosas extrañas. Mi madre tenía mediunidad, sensibilidad visual de ver y escuchar cosas diferentes. Cuando llegamos a Brasil nos interesamos por la parte espiritual de Brasil, que es muy profunda en la parte, digamos, del espiritismo. Sí. ¿Ya? Entonces ya el espiritismo brasileño se divide en 3 sectores específicos. El kardecismo, que deriva de los trabajos de Allan Kardec, la Umbanda, que es un desarrollo chamánico brasileño, y el Candomblé, que es una transferencia religiosa, filosófica africana a Brasil, de la cual originó la Umbanda. Entonces, en esos movimientos tú conversas con espíritus, la gente recibe espíritus o extraterrestres y conversa. Claro. Y desde pequeño yo me interesaba por hablar con extraterrestres y desarrollar un trabajo en ese sentido. Y ahí empecé a ir creciendo en ese sentido y fui intensificando los contactos que yo tenía extraterrestres desde pequeño. Y la cosa no paró más. Llegué a un momento que, bueno, yo soy químico, me formé en la parte química, fui profesor de química 7 años, trabajé en la industria, pero llegó un momento que me dijeron que tenía que parar con todo eso y desarrollar otro trabajo que yo no quería, porque no quería largar lo que yo conocía de la área química. Un día simplemente mi mundo cayó, la empresa que yo trabajaba quebró, la escuela donde yo trabajaba quebró. Tuve que empezar a hacer otras cosas y ahí empecé a dar charlas, que yo ya daba charlas, pero no con tanta intensidad. Y ahí a lo poco desarrollé la técnica, la cura cuántica de sanación y administración, y empecé a dar cursos, charlas y cursos, y no paro más, tengo más de 60.000 alumnos. Entonces estoy en cursos específicamente desde el año 96, 94 en verdad. Pero yo doy charlas y conferencias desde el año 81. Y bueno, y me muevo en Brasil, Portugal, España, y tengo alumnos en Francia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, ahora en Suiza. Entonces me voy moviendo mucho y tengo más de 50, creo que son 53, 52 libros escritos, ya no lo recuerdo. Hay algunos traducidos al castellano, ¿verdad? Sí, 6 o ahora 7 libros. 5 libros en castellano que estamos llevando adelante. Porque antes no teníamos solo libros del curso del cura cuántica en castellano. Y ahora sacamos más, 4 libros en castellano. Muy bien. Y bueno, comentas que desde niño, vamos, desde muy temprana edad, que tuviste contacto con estos seres de luz, maestros, etcétera. Pero ¿de qué tipo era ese contacto, Rodrigo? O sea, quiero decir, eran seres, supongo que a lo mejor hay diferentes tipos, ¿no?, de contacto, pero que si eran seres biológicos, físicos, si eran entidades etéricas, si estuviste alguna vez en alguna nave, en algún lugar. ¿Cómo han sido? Yo pasé por todas esas fases. El primer proceso fue telepático con la energía de Starrer. Starrer es un ser energético, dimensional. Entonces, mi contacto era desde pequeño con él por el proceso telepático. Y eso se mantuvo empezó a los 6, 7 años de edad y fue llevando a otros niveles hasta por vuelta hasta el momento actual, pero fue creciendo. Claro. A los 7, 8 años de edad yo vi muchas naves, discos y cosas extrañas en el monte, pero a visual, y tenía la captación sensorial psíquica. En el año 89 yo estaba escalando una montaña, yo fui muchos años alpinista, y al término de la montaña, después de 8 horas de escalada, bajamos en la noche en un sendero y yo vi una nave y
telepáticamente me preguntaron, ¿estás preparado? Le dije que sí. Y vinieron, me proyectaron la luz y yo me caí duro al suelo. Y mis compañeros de escalada no me vieron más. Ellos no vieron la nave, no me vieron a mí, pasaron de largo por arriba, encima de mí y se fueron. Yo me di cuenta que no me veían. Y después estaba dentro de una nave, junto a los comandantes, conversando, eran humanos. Y empezaron a explicarme que a partir de ahí mi vida cambiaba porque mi conciencia sería reactivada. O sea, la amnesia que tenemos parcial sería eliminada. Y estuve como 1 hora y 40, 1 hora y pico fuera de la Tierra físicamente. Fue el primer contacto con varios jerarquías y yo vi por la primera vez esta red frente a frente, que hasta entonces solo tenía visto en meditaciones. Eso fue por vuelta de noviembre del año 87, perdón, 89. Al año 90, en febrero del 90, en el carnaval brasileño, volví a ese lugar a estar nuevamente en la escalada del monte, y a la noche cogí nuevamente la nave, me quedé como casi 4 horas del tiempo de nosotros fuera, y ahí me llevaron a Ganímedes, después fui a Sirio y varios otros lugares, y ahí empezó la reconexión de mi verdadera conciencia, de quien yo soy fuera. Empezaron a acoplar la energía Yas. Y bueno, visité varios lugares y me explicaron muchos procesos de la humanidad, pero de forma consciente, racional, en la época que yo estudiaba ingeniería. Entonces, cuando volví con una conciencia distinta y fui viviendo mi vida. Después tuve más 2 contactos. El último contacto directo, en físico, fue en San Pedro de Atacama, en el Salar de Suriri, que es un sitio que está a 5.100, 5.200 metros de altura, que es acampé, y ahí es 5 días y fuera del planeta. Ahí conocí muchas cosas y tuve el contacto directo con muchas cosas, energías, conocí diferentes razas, especies, y descubrí que yo vengo de una origen energética, yo no tengo cuerpo físico, fuera de acá, solamente energía. Y ahí pasé a conocer los principales comandantes de la Federación Galáctica o Alianza Galáctica, como le llamamos. Y eso vino a potencializar mi trabajo en la situación del anclaje de la cura cuántica, para ayudar a las personas a trabajar su vida, a romper sus contratos que los aprisionan al planeta Tierra y a la matriz de control aquí abajo. Bueno, y la cosa ha ido. Entonces hoy los contactos son telepáticos, sensoriales, y yo me proyecto y voy a las naves, no necesito llevar el cuerpo físico. Y en toda esa estructura así jerárquica, cósmica y demás, ¿qué concepto tienes tú o cómo explicarías a las personas que tienen un concepto de Dios bastante... Bueno, yo creo que es bastante homogéneo el concepto de Dios que tienen las personas, ¿no? Aunque sean de diferentes religiones. Pero al final la religión pues te da siempre una idea sobre Dios, como también que le pones un poco le atribuyes elementos o características de la persona. Entonces, para ti que tienes un conocimiento y un contacto más amplio con todo eso, una relación más amplia y una experiencia con todo eso, ¿cómo definirías tú lo que para la mayoría es Dios, que tú lo llamas la fuente de todo lo que es, ¿no? Es como tú la llamas. Es distinto. La referencia que los humanos tienen de Dios son extraterrestres. Si tú coges Yahvé, Odín, Zeus, los Anunnaki, Osiris, bueno, infinidades de seres, son todos extraterrestres, hechos de carne y hueso físico. Entonces la fuente que todo es, no es una persona, es una conciencia cósmica que está relacionada a la estructura atómica del propio universo en sus diferentes dimensiones, que ahí lo trae. Tenemos que hablar de teoría cuántica para conseguir entender lo que es Dios. Entonces, para mí, Dios no existe, no de la forma que los seres humanos lo entienden o lo quieren igualar a nosotros. Dios es una esencia cósmica, una radiación cósmica que se puede asociar a la frecuencia de los taquions, que genera el movimiento energético de la existencia del universo y de todas las interacciones nucleares que conocemos y estamos por conocer. Entonces, digamos que los átomos son parte de las partículas de Dios.
Ujú. No es una persona, no es una conciencia, no es un ser. Dios es la sumatoria de todo lo que existe en el cosmos, con una conciencia macrocósmica y microcósmica. Ujú. Y lo que sucede, nosotros en la Tierra y en las religiones hemos tentado darle a Dios un concepto humano, de carácter, de forma de ser, y eso es un equívoco, porque esos son extraterrestres. Ujú. Y la mayor parte de nuestras escrituras que tenemos, que vienen, lo que tenemos acá, una parte viene de los hindú, la otra parte viene de los sumerios, fueron mal traducidos y convertidos de una forma a contar una historia que llamamos de Biblia, mal contada, completamente mal traducida, y dando siempre una característica que Dios es una persona. Y esa persona que teóricamente se escribe serían justamente extraterrestres de diferentes jerarquías, pleidianas, sirianas, arcturianas, que aquí estuvieron desarrollando un proyecto genético que lo llaman Homo sapiens. Ujú. Nosotros somos un subproducto genético de ingeniería genética de la Alianza Galáctica por N factores políticos que tenían que desarrollar este proyecto para desahogar otros problemas de la Gran Guerra de Orión que acabó sucediendo en Orión y aquí cerca, y las almas presas en ese proceso tenían que transferirlas para algún lugar para que empezaran a encarnar, y lo metieron aquí a la Tierra. Ujú. Entonces la historia de la Tierra es más compleja porque nosotros hablamos de nuestra especie, pero hay miles de cientos de especies anteriores a la humana, adámica de nosotros, Claro. que también hacen parte del proceso terrenal en la realidad paralela, en la cual hablamos de las ciudades interterrenales, interoceánicas y las ciudades invisibles que existen en otras dimensiones que hacen parte del conjunto de la Tierra. Ujú. Y en este sentido que nos estás contando, hablando de la fuente, eh, para que estemos todos aquí, ¿no? Y la creación se dé, mi pregunta es si tú tienes conciencia de un propósito originario. Sí, pero el propósito originario partió de varios hijos paradisíacos, no solo de uno. Entonces Ajá. aquí viene un problema para las personas. Voy a intentar recrear parte de lo que comenté ayer, la origen. Ajá. Antes del Big Bang primordial, existían otros universos anteriores de antimateria, o digámosle, no de materia como la conocemos. Podemos hablar de materia oscura, energía oscura, para intentar que las personas se sitúen. Entonces esos universos tenían una evolución y llegaron a una masa crítica, a un punto crítico de existencia. Cuando ese llegó a ese punto crítico, hubo la explosión, el hinchazo y la explosión, que es lo que nosotros entendemos como Big Bang, que originó nuestra estructura. Entonces, lo que se originó de verdad, la materia bariónica, lo que es exactamente es, le llamamos los baryons. Cuando los mesons pi, los quarks, los leptons, los positrones y todas esas subpartículas atómicas empezaron a desacelerar, enfriar, ellas se fueron convirtiendo en la materia que conocemos hoy a nivel de átomos. Y eso generó nuestro sistema existencial, nuestro universo, que lo fotografamos hoy dentro de la materia bariónica. Cuando eso se estabilizó, de esos universos vinieron para acá los seres que ya tenían llegado al tope de la evolución en ese otro nivel de existencia. Y acá ellos llegaron con el propósito que los llamamos, según la nomenclatura del libro de Orantia, un nombre que realmente es bien próximo al verdadero, los llamamos de hijos paradisíacos o hijos co-creadores. Esos hijos no son Dios, pero son tal vez lo más próximo de la fuente que todo es a un nivel mayor. Y ellos vinieron para acá y descubrieron por la primera vez una otra estructura de energía y de materia que era diferente a la de su origen. Entonces empezaron a hacer las experiencias de co-crear nuevas formas de vida a medida que el universo se iba densificando y solidificando. Entonces empezaron a crear formas de vida a nivel telepático, a nivel energético, que se llegó a la materia sólida como la entendemos. Entonces estos hijos paradisíacos, cuando descubrieron este nuevo universo, desarrollaron proyectos
a diferentes capas de energía dimensional, hasta que se formó la fisicalidad, la materia bariónica, que es la parte física. Entonces, encontraron una nueva forma de generar vida, que en vez de ser una vida energética, una vida física. Entonces, ¿qué se hicieron ellos? Cogieron el macrocosmos y lo compactaron al microcosmos para formar la vida biológica, siguiendo la propia geometría sagrada, la propia dinámica del macrocosmos, miniaturizados a la estructura genética del ADN. Y así surgieron miles de cientos de millones de proyectos creacionales en estos millones de galaxias que existen. Entonces, a partir de ese proceso, ¿qué sucede? Cada hijo paradisíaco dividió el espacio cósmico en sectores con su jerarquía, y allá inserieron proyectos biológicos de N formas, naciendo la especie humana, la especie insectoide reptiliana, los anfibios, los etéricos, los simbiontes, los zeta y bueno, diferentes formas de vida. Pero estamos hablando de un proceso que a nivel atómico de nuestro concepto de tiempo empieza más o menos a 10,5, 9,8 mil millones de años dentro de nuestro concepto de tiempo, en la que fue inserida la matriz genética primordial que fue evolucionando para generar las razas que hoy controlan el poder galáctico a nivel de navegación estelar, naves, portales, Stargate, lo que sea. Y nuestro genoma, el adámico, fue proyectado por Mika, pero hubo un problema en el proceso. El proyecto de Mika es más nuevo. Los proyectos más antiguos son de Añotaquio, que es un hijo paradisíaco, un hermano de Mika, que generó las primeras matrices genéticas de los reptiles. Una pregunta antes de que continúes. ¿Mika es lo que entendemos por el Cristo? ¿O es el origen de lo que entendemos por el Cristo aquí? Claro, el Mika es el nombre, parte del nombre cósmico de Jesucristo de Sananda. El nombre completo es Michangel, ya que sería la esencia del hijo paradisíaco que se dividió en fractales. Uno de sus propios fractales es Mika, que es el director de Nevadón, que es nuestro universo local, que tiene cerca de 100.000 galaxias. Entonces, Mika generó energía encarnacional a través de Jesucristo, tuvo conexión con Gautama, con Astar Sheran, Arcángel Miguel, Amelios, con Osal. En cada sector de nuestra galaxia, él estuvo presente y tuvo un nombre distinto de acuerdo con el lenguaje de cada planeta, de cada raza. Claro. Esa es la energía del Cristo cósmico. Entonces hay muchos otros seres que hacen parte de ese Cristo cósmico, incluso mujeres, como la Kuan Yin y otros seres. Entonces, el Cristo cósmico es una conciencia, no es ni hombre ni mujer, claro, simplemente una conciencia. Entonces, ¿qué sucedió? El Añotak generó originalmente los primeros prototipos raciales reptilianos, con una codificación genética que les permitía evolucionar hasta el nivel de él, pero jamás pasar de él. Topaban ahí. A 260 millones de eones atrás, cada eón de Abona son 100 millones de años de la Tierra, entonces es un tiempo absurdo. Claro. Mika, o Michangel, llega a Abona Shantar con una nueva propuesta, que era justamente la de generar un ADN con el código genético de los propios hijos paradisíacos para que cada partícula pudiera ser Dios, pudiera tornarse a ser efectivamente un Dios co-creador igual a ellos. Esa propuesta no existía hasta ese momento. Entonces eso generó una desigualdad. Claro. Porque los primeros proyectos no podían jamás llegar a ser Dios. Siempre serían esclavos. En cuanto a Mika trajo una propuesta distinta, revolucionaria. Entonces, Añotak dijo, bueno, muy bien, vamos a cambiar, pero ¿y qué hacemos con los viejos? Pongámoslos a encarnar en los nuevos procesos. Pero la descendencia de ellos dijo, no, yo no quiero encarnar, yo quiero el ADN de ellos para mí. Y eso generó la polaridad, la dualidad. Por eso que a lo largo de todos estos procesos de los últimos 7.000 millones de años, los reptiles y los insectoides
raptan a las formas humanas y humanoides mamíferas para robarles su ADN para llegar al conocimiento, al poder de esta nueva conexión. Y eso ha movido la polaridad. Entonces, el concepto de la energía del Cristo, del anticristo que tenemos en la Tierra, es en verdad no el conflicto entre el bien y el mal, entre el juego de poder, entre diferentes estructuras raciales, abajo de los dos paredecíamos. Y así se originó parte de la vida. Y a lo largo fueron siendo creados varios proyectos raciales, que el mayor enemigo de la especie humana de ellos fueron los reptiles, los dragones y los draconianos, que tienen uno de los mayores imperios tecnológicos de este sector de la galaxia, y que siempre le han dado palo a los humanos. Entonces, en varias guerras los humanos se pusieron en unificación para parar el avance reptiliano y generaron la Federación o la Alianza Humana, la Federación Humano-Humanoide, para generar tecnología para protegerse de los ataques de estas otras razas. Y eso acabó teniendo equilibrio después de la Gran Guerra de Orio. Inglaterra representa uno de los mundos donde una gran parte de esos proyectos genéticos fue transferido. Y en todo esto que comentas, ¿no?, del plan crístico y de preservar también, de que de alguna manera la raza humana o humanoide tuvo que protegerse de esto, ¿quiénes son en este sentido la Orden Kumara o el Consejo Kumara? ¿Qué rango ocupan en esto? Y bueno, en relación a la guarda del proyecto crístico ascensional y demás. Los seres Kumara representan una escuela que nació en la estrella de Mimosa. Mimosa es, ustedes mirándome en la pantalla, la estrella de este lado del crucero del sur. Entonces tienes Alfa Crux, Beta Crux, Mimosa y esta que no me acuerdo el nombre, que me lo ve de la Tierra de la pantalla. Y aquí abajo existe Alfa Centauro Toleman, el comando Asta, y a más abajo el Beta Centauro Agena. Esta estrella de acá es la Universidad Kumara. De esta estrella, más a ese lado, está Sirius Alpha, que fue la puente natural de los Kumaras. Y después, aquí para arriba, Canopus. Entonces, la escuela Kumara entiende Mimosa, Sirius y Canopus. Esa tríade forma la escuela de propuesta Kumara, lo que es en efectivo un Kumara. Son maestros ascendidos que evolucionaron en otras partes del universo a otros niveles energéticos, que llegaron a la energía plena de amor incondicional como un Cristo. Y se propusieron a enseñar la propuesta del Cristo en el cosmos. Entonces, en cada galaxia que los Kumaras colocan su proyecto, ellos crían primero en esas estrellas, ellos viven dentro de estrellas, no en planetas. Los Kumaras ocupan las propias estrellas. Entonces, ellos crían condiciones para encarnar en las diferentes razas de una galaxia, para colocar el código del amor incondicional del Cristo en todas las razas, para aprimorar el ADN de esas razas y generar la conciencia crística en cualquier raza. Uno de los seres involucrados con esa estructura de los Kumaras es el arcángel anciano Metratón, que la gente confunde con su hijo, que es Metatron. El Metratón es el que comparte la energía Kumara. Entonces, a través de este orden Kumara, muchos maestros de luz crística resolvieron ocupar cuerpos para enseñar el camino del amor incondicional, que fue lo que Jesús hizo, Kuan Yin y muchos otros famosos en la Tierra y fuera de la Tierra. Entonces, técnicamente la orden Kumara ocupa la función y el cargo ejecutivo de enseñar el camino del amor incondicional en cualquier planeta. Y para eso, esos seres, esos maestros, vienen a los planetas, toman la forma física de cada planeta y se tornan avatares, como hacía un Gautama, un Kuan Yin, un Gandhi, tanta gente que conocemos por aquí. ¿Pueden adoptar la forma humana o encarnar en un humano en una sola persona? Porque como hablabas también de la explicación que he escuchado de ti, de la supramónada, mónada,
como que esos, y luego hasta llegar al yo soy, al alma, esos fractales de alma, como que no puede encarnar en un solo cuerpo una vibración tan alta, ¿no? ¿Cómo sería eso? De ahí que viene. Tenemos dos caminos. O el cuerpo de esa persona ya pasó por procesos de evolución consciencial más aprimorados y tiene una energía para soportar parte de esa energía, o él solo va a recibir un fractal de esa conciencia porque la estructura biológica no la comporta. Claro. Entonces depende de la escuela. Por ejemplo, el caso de Jesús. ¿Por qué Jesús fue diferente? ¿Por qué hipotéticamente María no tuvo relaciones sexuales para tenerlo como hijo? Porque ella necesitaba de un ser, una contraparte masculina con un ADN muy especial, que no existía en la Tierra. Entonces María fue abducida y tuvo relaciones sexuales allá arriba para inseminarla para poder tener un cuerpo especial para Jesús. Entonces en el caso de Jesús, él acopló una conciencia kumara completa. Pero eso es muy difícil aquí en la Tierra porque nuestro material está muy contaminado, ¿ya? Entonces ahí se recibe un pedazo de esa energía, de esa alma, que digamos así, imagínate que un alma tiene 1000 volts, 1000 vatios de energía, y el cuerpo humano solo trabaja con 100. Entonces esa alma kumara se divide en un pedazo que sea compatible con la energía de este cuerpo, claro. Y ahí lo va a ocupar. A medida que ese cuerpo va evolucionando y desarrollando la conciencia, el corazón, el amor, su campo genético va siendo modificado a lo largo de su vida para ir acoplando cada vez más esa energía. Por eso que muchas personas dicen que Jesús, después que fue bautizado, desarrolló el Cristo interno, porque ahí hubo de hecho el ajuste energético entre lo que él ya tenía biológicamente y lo que se acopló en su conciencia a partir de ese momento, que le crió una expansión mayor de conciencia y consecuentemente de energía espiritual en su cuerpo. Entonces eso le pasa a los seres humanos a medida que van caminando haciendo su camino. Claro, que es también a lo que ayudas tú, ¿no? A hacer esa alineación, las técnicas que haces de... Sí, pero yo lo hago más a nivel terrícola para que las personas entiendan a vivir aquí en la Tierra hasta que gradualmente su conciencia llegue a esos niveles, que hay etapas. Entonces yo no tengo cómo conectarle a una persona de lo nada una energía muy superior porque no tiene la base. Entonces ahí dentro del anclaje de los puntos que doy, le voy colocando la base de las jerarquías hasta que consiga llegar a un patamar y de ese patamar dar salto para los otros niveles. Claro, me imagino que tiene que ser un proceso acorde con la evolución, el nivel, grado de conciencia de la persona. Claro. ¿Y qué relación habría, Rodrigo, entre la Federación Galáctica, por ejemplo, la Orden Melquisedec y la Nunadec y la Fraternidad Blanca? ¿Qué relación habría y también en relación a todo este proyecto? Ya, vamos a colocarlo por etapas. La Alianza Galáctica o Federación Intergaláctica, que hay varios nombres, son básicamente pueblos que llegaron a una tecnología de desarrollo espacial y fueron encontrando otras civilizaciones. Y ahí hay dos posibilidades: o tú te confrontas en una guerra o te unificas. Entonces, a medida que se fueron sucediendo estas unificaciones, se fueron formando, como la Comunidad Europea, una hermandad de cambio de recursos naturales, o sea, comercial. Tipo así, yo tengo agua en mi mundo, pero no tengo madera, y tú tienes madera y no tienes agua, entonces hacemos un cambio. Claro. Entonces, así se forma todo lo que llamamos las casas de comercio o las rutas comerciales en la cual se hacen intercambios de materia prima que se retira de los asteroides, planetas, lo que sea. A lo largo del tiempo se formó con eso la Federación Galáctica o la Alianza Galáctica y después la Intergaláctica. Entonces una cosa, muy bien, cuando los planetas son anexados como miembros de la Federación, maestros o seres de un cargo administrativo de la Federación bajan al planeta para ayudar a concientizar la humanidad de ese planeta o la gente que allá vive de este nuevo proceso de unificación y de integración con esta jerarquía estelar. Entonces esos seres son comandantes, que nosotros acá los llamamos de maestros. Y ellos vienen a trabajar físicamente o etéricamente.
En el caso de la Tierra, como la Tierra quedó en cuarentena, quedó presa y está todavía por varios problemas y fogueos políticos de la Gran Guerra de Orión, ¿qué sucedió? La jerarquía empezó a trabajar antiguamente como extraterrestres, eran los dioses. Con el tiempo, esos dioses no podían más, por la ley de las directrices de la Federación, interagir aquí físicamente en nuestra evolución. Pasaron a trabajar a nivel etérico, como espíritu. Y de ahí se formató a los pocos la jerarquía espiritual de la Tierra, con seres de la Lemuria, de la Atlántida y de otras civilizaciones, o los propios animales, que andan en un nivel astral etérico. Y su comunicación pasó a suceder a nivel mediúnico, donde los humanos incorporaban ese ser, ese espíritu, y conversaban con nosotros. En las escrituras antiguas hebraicas, eso le llaman demon. Demon significa un espíritu de más allá. Fue Constantino que cambió el término hebraico para latín de demon, de demonio, como siendo algo malo. Y esta persona está endemoniada. Es una tontería. Estar endemoniado es estar como un espíritu, una conciencia de un extraterrestre, acoplado a ti, conversando con nosotros. Entonces la Iglesia Católica generó un fantasma llamado el diablo y nos separó por completo de la jerarquía. Entonces con el tiempo esa jerarquía empezó a trabajar con un nombre distinto llamado Gran Fraternidad Blanca, con un concepto de amor y no sé qué, para que a la gente no les tuviera miedo y entendieran que eran seres de luz y no hipotéticamente demonios por el catolicismo. Entonces, de hecho, la Fraternidad Blanca es compuesta de varios niveles de seres. Seres que vivieron como nosotros, ascendieron, llegaron a niveles de maestría y vuelven a ayudarnos, como lo que pasó con Blavatsky, escribiendo las cosas de Moria, de Charcoal, con Rudolf Steiner y tantas personas que canalizan. Y eso es el material para ayudar a los seres humanos. Y la otra parte de la Fraternidad Blanca es conectada a los tronados, que son los comandantes estelares. Entonces, una forma de comunicación con seres del más allá es la Fraternidad Blanca, o decir los orishas, que es la misma cosa, en la cual hipotéticamente estamos hablando con muertos. En la mayor parte de los casos no es eso. Estamos hablando con seres de otra dimensión que se disfrazan para llegar a nosotros dentro de nuestra creencia religiosa. O sea, se muestran de una manera que las personas lo puedan aceptar sin que sea muy violento, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Brasil hay algo muy conocido que se llaman los pretos velhos, que serían hipotéticamente los antiguos esclavos que murieron de tortura, viejitos ya de 70, 80 años, que vuelven un cuerpo de una persona, como viejos, a enseñar amor, humildad y hacer sanaciones. ¿Ya? Eso es una máscara. Algunos son verdaderos, otros no son. Pero, ¿qué pasa? El brasileño, cuando va a la Umbanda, él quiere hablar con un caboclo, un pretovelo, no quiere hablar con un extraterrestre, porque no cree en extraterrestres. Claro. Esa es la forma que ellos encontraron de ayudarnos a nosotros. Muy bien. Pues ahora te quería preguntar por el tema de las diosas y sacerdotisas, porque has dedicado un par de vídeos en castellano para hablar de este tema y nos parece que es bastante interesante y que además ahora en la actualidad pues el tema de los roles de hombre y la mujer es importante que poner un poco de claridad en esto. Entonces, ¿cuál fue la función de estas diosas y sacerdotisas a través de la energía femenina? Bueno, en un momento, para nosotros, cuando los sirianos le colocan a Anu en Enlil el proyecto sirio humano, pleiadiano humano, ellos tenían que coger los neandertal, los cromañón, y convertirlos en Homo sapiens, con su propio ADN. Entonces, las sacerdotisas que eran entrenadas por Inanna, Isis y todas estas diosas, Afrodite, las que se conoce el pasado, que en el fondo es la misma, que cada uno le cambiaba el nombre, ellos desarrollaron en la mujer, en el arquetipo femenino, todo el arquetipo de la memoria genética de trascendencia de los extraterrestres, de los dioses para el humano, trayendo la capacidad de regeneración genética de codificar el conocimiento cósmico a través de la madre. Por eso es que la gestación con la madre son 9 meses. Entonces, ¿qué se fundamentó primero? El semen tiene el complemento de energía para engendrar una mujer.
pero todo el código genético es transferido por la mujer. Entonces era la mujer que representaba, dentro de los 9 meses, todo el ciclo de información de los dioses y la preparación del ADN entre el cuerpo astral, el perispíritu, el alma y la energía estelar de esa conciencia para que pudiera desarrollar el proyecto Tierra y aprimorar de esa forma lo que vendría a ser un ser humano, un Homo sapiens. Ese era un aspecto. El otro aspecto, cuando la mujer ya llegó a un patamar más equilibrado, ella era preparada para tener las relaciones sexuales con los dioses, para de esa forma desarrollar el aperfeccionamiento de la matriz genética humana con el ADN extraterrestre, para dar el salto cuántico genético, salir de un cromañón y convertirlo en un Homo sapiens en corto tiempo. Esos eran algunos de los factores. ¿Qué sucede? En la inconsciencia planetaria cósmica tenemos el arquetipo del dios masculino y el dios femenino. Los dos se complementan para generar el movimiento de la ascensión al nivel del yo soy. Entonces, existe una orden llamada Amarilis, que es una orden Kumara, que representa la diosa femenina cósmica, que genera la energía de la reproducción, de la preservación de la especie y el movimiento para ascender la energía crística dentro de toda forma de vida. Entonces la energía del Cristo entra por la madre, no por el padre. Claro. Que el catolicismo hizo una estructura patriarcal, pero antes del catolicismo todo el planeta entero técnicamente era matriarcal. El código viene por la madre, no por el padre. Entonces, ¿qué sucedió? En la Tierra fue manipulado de una forma diferente el arquetipo femenino de Amarilis, que aquí le llamamos la Orden de la Madre María, la Orden de Kuan Yin, le ponen varios nombres. La más antigua era el nombre de Naomi o Sofía, que eran los nombres más antiguos. Entonces, estas órdenes básicamente sabían que la mujer traía la información del origen de Dios dentro de los niveles allá de los extraterrestres. Y eso se perdió con las manipulaciones cuando las sacerdotisas fueron esclavizadas y generaron la deturpación de la energía sexual. Entonces algunos dioses o diosas rescataron eso a través de alguna mujer criando las escuelas de sacerdotisas y otros fueron perseguidos. Entonces eso generó también lo que dicen las sacerdotisas negras, las sacerdotisas blancas, las sacerdotisas lunar o solar, las diferentes etapas de nuestra historia por la polaridad que hubo en este planeta. Pero resumiendo, el papel de la mujer es traer durante el ciclo de la gestación toda la información del Cristo, Kumara, para ascender la materia, o sea, la conciencia de nosotros. Entonces, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Sacó a las mujeres del poder. Y con eso la humanidad decayó. Las mujeres resuelven sus problemas conversando, los hombres resuelven sus problemas luchando. Esa es la principal diferencia. Sí, es una importante diferencia, desde luego. Sí. Bueno, te iba a preguntar también que esto qué repercusión tiene ahora en la actualidad por como el desequilibrio de roles que hay, pero bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, porque también está bastante claro, ¿no? Lo que pasa un poco en el desequilibrio que hay entre masculino y femenino, que ahora tú comentabas también que hay muchos hombres que tienen el rol femenino, que están trabajando el rol femenino debido a ese desajuste que hubo en el pasado. Eso tiene que ver con los ciclos encarnacionales, pero también hay gente que se acomoda. Eso también hay que tenerlo claro. Hay muchos, yo conozco en Brasil hombres que están acomodados, que encuentran bien que su pareja trabaje y gane bien y se quedan en la casa, no quieren hacer nada, sea muy cómodo también. Pero de hecho lo que sucede es que hombres que durante mucho tiempo a nivel de encarnacional tuvieron una postura muy machista, de ellos ser el quien provee el dinero, el trabajo y todo, sostiene todo, y la mujer era técnicamente simplemente su esclava sexual. Entonces, dependiendo de la postura que se tuvo en esta vida, está habiendo la inversión de valores, en la cual el hombre asume todo el papel de la casa y la mujer recupera su autoestima colocándose en una posición superior en la cuestión financiera de estar aportando el dinero, el trabajo. Entonces esos ajustes son rescates de conciencia en la cual en algún momento no se valorizó
el papel de la mujer, o eran personas que tenían el poder y fomentaron el patriarcado, el desequilibrio en relación a la parte femenina. Entonces, cada persona tiene una historia en ese sentido de por qué está viviendo eso en este momento. Y así como muchas veces la mujer está luchando por su autoestima a nivel de demostrar para ella que tiene condiciones efectivas de ser igual o superior a un hombre a nivel de trabajo, porque han sido mujeres que han sufrido mucho en vidas pasadas la prepotencia masculina, colocándolos a un nivel muy inferior. No se olviden que incluso ayer en la charla, ayer me comentaba un chico, yo no lo sabía, que no sé hasta qué año la Iglesia Católica decía que la mujer no tenía alma, y por eso que la mujer no podía tener un papel importante en la Iglesia, claro, porque por cuestión económica, era la forma de colocar a la mujer en un nivel inferior. Entonces, para muchas mujeres que tuvieron ese proceso encarnacional, fue muy traumático, muy duro. La mujer tiene una característica muy interesante: consigue hacer 4 o 5 cosas a la vez. El hombre no. El hombre tiene un foco focado a un objetivo como un cazador. Y la mujer, yo veo por mi pareja, atiende el teléfono, escribe computador, conversa, hacen 5 o 6 cosas al mismo tiempo, y yo lo quedo mirando. Yo no consigo hacerlo. Yo me foco en 1 o 2 cosas, 3, 4 ya para mí es mucho. Y todas las mujeres son así. Y ahí yo empecé a observar, justamente porque la mujer tuvo que, dentro de su evolución más casera, desarrollar 1000 cosas dentro de su mundo, que es diferente al hombre. El hombre se pone a trabajar y es eso, más nada. Entonces la mujer vino a rescatar muchos aspectos en la cual durante 500, 400 años fue sometida a un nivel de inferioridad. Y con eso el hombre está rescatando el aspecto femenino y valorizando también el papel de la mujer. ¿Ya? Más o menos ese es el juego. Y respecto al tema de las almas gemelas, que también hay mucha confusión con ese tema, ¿existen como lo entienden las personas habitualmente? Es decir, que entienden el alma gemela como tu contraparte o tu complemento, si eres mujer, Sí, masculino y viceversa. ¿Existe sí, esto? pero no es de esa forma. Lo que es de hecho la alma gemela es simplemente tú mismo. Entonces, es así. Vamos a partir del yo soy. El yo soy genera el alma. El alma encarna en la materia biológica. El alma no tiene sexo. Es una energía andrógena. Pero ahí viene un problema. Cuando un alma va a encarnar en una raza sexualmente dividida entre masculino y femenino, hay un problema. Ella, siendo andrógena, ella no consigue trabajar totalmente esta división sexual. Lo puede, pero le va a costar. El mayor problema es que la energía de un alma es muy alta, y probablemente si este cuerpo biológico es de 6ª dimensión para abajo, no lo va a comportar. Entonces, cuando el alma escoge encarnar en cuerpos dimensionales más densos, se divide en pedazos de alma, que le llamo yo fractales de alma. Entonces, por ejemplo, un alma puede dividirse de 12 a 144 fractales de almas o pedazos de almas. Entonces, ¿qué son esas almas entre ellos? Almas, hermanas o almas gemelas. Entonces, lo que sucede, esas almas gemelas encarnan en la especie humana, por ejemplo, aquí, y en especies insectoides o reptilianas en otros planetas. Ellos van a tener experiencias biológicas dentro de ese proyecto encarnacional. Se proponen encarnar, por ejemplo, 50 veces, por ejemplo. Y van a encarnar, perfecto. Y todas tienen que salir y volver a juntarse a su alma y volver al yo soy. Entonces, hay la búsqueda natural por sus fractales, por sus almas gemelas, para ayudar a tirarlas para arriba. Y en la Tierra se crió el romantismo, que el alma gemela es tu contraparte sexual perfecta, lo que es una mentira o una ilusión. ¿Puede suceder? Puede, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque 2 almas gemelas son idénticas a nivel de personalidad. Entonces se chocan, no se complementan, porque son iguales. Entonces, solo es posible, de hecho, la complementación de almas gemelas ya no a un nivel espiritual, porque ellas se unifican como un ser. A nivel físico,
por nuestra polaridad, acabamos teniendo conflictos. ¿Se pueden conocer y juntar? Sí, pero tienen que haber llegado a un nivel de conciencia de serenidad. Si son personalidades muy activas, muy guerreras, van a entrar en shock. Ahora, lo que sucede normalmente en nuestro proceso social, nosotros nos reencontramos con almas que ya tuvimos un relacionamiento en vidas pasadas, de padre, hermano, pareja, lo que sea. Entonces nosotros tenemos otra nomenclatura que llamamos de almas compañeras. El alma compañera son personas que han estado involucradas con nosotros varias veces, a nivel familiar. Entonces cuando nos reencontramos, hay aquella sensación, yo ya te conozco. Y ahí hay la química eventualmente de amistad o de sexualidad. Entonces eso uno piensa que es un alma gemela. Y eso genera los movimientos de todo el mundo entero, que en el fondo todos están en busca de su contraparte. Muy bien. También quería preguntarte acerca de, bueno, uno de los bloques de toda la enseñanza y la formación que tú transmites en la pura cuántica estelar, en uno de ellos hablas de los miasmas y elementales, ¿no? Sí. En referencia a la estructura electromagnética del pensamiento. Entonces, creo que es importante, a ver si nos puedes compartir un poco una síntesis de cómo nos influye esto en nuestras emociones, en nuestra conducta, también en nuestra vibración, y al final eso determina nuestra evolución, ¿no? O hacia dónde vamos.